Él estaba sentado con los audífonos puestos, otros le vendaban las manos, le ponían guantes de box y toda protección para cuidar sus puños del duro rostro de su oponente. Hoy se te cuenta la revancha. En el cuadrilátero, Billy, nuestro protagonista, consigue derrotar a su oponente, pero la pelea le había ocasionado muchos daños en el rostro. La boca no le dejaba de sangrar y su esposa Maureen estaba muy preocupada por él. Billy tenía una racha de 43 victorias y ninguna derrota. En la conferencia de prensa, Billy es retado por Miguel Escobar, un luchador bocón que buscaba fama. Después del caluroso y picante momento, Billy se vuelve loco y le exige a su manager arreglar una pelea con él, con ese tipo que se atrevió a desafiarlo. En casa, Billy pasa tiempo con su hija Leila, a quien Maureen le había prohibido ver las peleas de su padre porque las consideraba violentas. Después, en su habitación, Billy y Maureen discuten por las peleas. A ella no le gustaba cómo se veía a su esposo, cada vez más apagado y golpeado. Las peleas estaban matándolo. Billy se enoja, pero después comprende a su esposa y acepta sus palabras. Le querían ofrecer más peleas por más dinero, pero él los rechaza por su esposa. Billy había crecido en un orfanato en Nueva York, en donde conoció a sus amigos, al deporte que lo apasiona y el amor de su vida. Ella era la persona que lo liberaba de los momentos difíciles. Era la que cambiaba un mal día suyo en el mejor día de todos. Y todos los días al lado de ella eran los mejores días. Esto lo dice en una ceremonia de su antiguo orfanato, pero Escobar lo seguía buscando, intentando provocarlo. Y lo consigue, se arma un conflicto de golpes y disparos. Maureen, que intentaba parar la pelea, es impactada por una bala y fallece en los brazos de su esposo. No. Más tarde, los investigadores le realizaban preguntas, pero él estaba en shock. Solo estaba preocupado por su hija. Después del entierro de su esposa, Billy siente deseos de venganza. Agarra una pistola y va a buscar al guardaespaldas de Miguel, aquel que le disparó a su esposa accidentalmente, pero se encuentra con una mujer drogadicta que criaba a sus hijos. Ella le pide droga y él no tiene valor para hacerles daño. El dinero se estaba acabando y su manager lo convence de volver a las peleas, con la excusa de que todo esto era por su hija, que ella no debería crecer como creció él, antes de tener dinero. Pero la verdad es que Billy no sabía lo que quería, estaba en modo automático, buscando el rostro de su esposa mientras recibía golpes, pero ella no estaba allí. Todos le empiezan a dar la espalda, hasta su manager. Billy había golpeado a un referee y lo habían suspendido por 1 año. Incumplió un contrato y las deudas lo comían. Alcoholizado, hace chocar su auto contra un árbol de su casa. Su hija lo encontró inconsciente y con muchas heridas. Se despierta en el hospital. Él no estaba bien, la policía lo había encontrado con muchos grados de alcohol, portando un arma y con una niña a su lado. Con una apreciación desdibujada de la realidad, alucina ver a su esposa. Después nos encontramos en un juzgado. La ley le había quitado a su hija y él había sido puesto bajo un programa de rehabilitación. Tenía que pasar 1 mes para probar que realmente podría cuidar de ella. Ahora él estaba muy mal e inestable. Las deudas se vencen, lo comían vivo y mucha gente llega a embargar su casa y sus cosas. Billy estaba en la calle completamente solo. Pero siempre hay amigos verdaderos en los que puedes confiar. John, quien era su amigo, sentía que le debía mucho a Billy. Él era el encargado de cuidar a su esposa y no consiguió protegerla esa noche. Billy le pide que lo lleve hacia un gimnasio, pero no cualquier gimnasio, sino al de Titus Wills, quien fue entrenador del único boxeador que logró ganarle antes de su debacle. Pero esa pelea estaba arreglada para que Billy quedara como el ganador. Billy lo reconoce, por eso lo buscó. Wells acepta que él entrene en el gimnasio, pero le pone condiciones que no le gustaría al deportista que se droga o tiene muchas mujeres. Además que le ofrece el trabajo de conserje para que limpie el gimnasio, incluidos los baños. Will sabía su situación y estaba dispuesto a apoyarlo.
Billy visita el orfanato en donde estaba su hija. Antes la entrevistan y le hacen exámenes para saber si no se había drogado o alcoholizado antes, pero Leila no quería hablar con él. Estaba decepcionada de su padre y se va sin despedirse. Billy busca nuevamente a Wills, acepta el trabajo que anteriormente había rechazado y decide trazar su vida en una corriente continua, todo para recuperar a su hija. En un bar en una noche, Billy y Titus conversaban. Titus le pregunta: ¿Y tú qué hiciste para estar aquí? Billy no sabe qué responder, no sabe a qué se refiere. Titus le empieza a cuestionar sobre cómo es que perdió todo y terminó en un bar charlando con un ex entrenador. Billy no quería recordar, las palabras de Wills lo fastidian e irritan. Es por eso que estás aquí, por eso estás aquí. Billy era una bestia, lo guiaban sus emociones y su ira. En las peleas él salía muy golpeado, no porque era normal, sino porque solo se enfocaba en herir y no se protegía. Hasta su esposa lo decía. No puedes seguir peleando así. ¿Esta noche gané? Sí, pero es tu forma de pelear. Hasta en la vida él no sabía tomar decisiones, no tenía juicio. Su esposa era quien controlaba su temperamento y tomaba las decisiones. Decisiones que guiaban su vida de buena manera. Esa misma noche él pudo evitar la muerte de su esposa si no hubiera caído en las provocaciones. Esa noche su ira había ganado. Peleas. La ira es tu mejor arma. Eso te expone. Debes protegerte. Wills le enseña tácticas y maneras de esquivar el daño, le enseña a protegerse por primera vez, pues Billy siempre paraba los golpes con el rostro. Billy recurría al orfanato constantemente, pero su hija seguía indiferente con él. Se notaba un cambio, pero la jueza había decidido extender el protocolo otros 30 días más, y él seguía obligatoriamente en el programa de rehabilitación para suprimir su ira. Billy había aceptado una pelea para la causa, era un evento de caridad. Leila quería asistir a su pelea, pero Billy no podía hacer nada. Ella se decepcionaba aún más de él, pero Billy no podía hacer nada. Ella lo odiaba y él no podía hacer nada. ¿Por qué no puedes sacarme de este lugar? ¿Por qué? Lo intento, lo estoy... Lo único que podía era hacer las cosas bien para recuperarla. Billy demostraba lo aprendido y mostraba destellos de renacimiento. Ganando su pelea, Jordan, su ex manager y ex amigo que lo abandonó en un momento importante, lo estaba observando y le propuso tener una pelea con Escobar en 2 meses. Ese hombre te pisoteó cuando estabas en el suelo. Pasando a otra historia, Hoppy era un niño que quería a su madre y ayudaba a Billy y Wills en el gimnasio. Su padre consumía drogas y un día intentó matar a su madre. Hoppy defendió y murió por su madre a causa de una bala perdida. Este suceso hizo que Will se decidiera en apoyar a Billy. No podía abandonarlo en ese momento. Pasando otro mes, Billy obtuvo la aprobación de la jueza para tener la custodia de su hija nuevamente. Había demostrado que se estaba superando. Nos transportamos al cementerio. Leila quería ver a su madre. Billy le dice a su hija que peleará con el sujeto que provocó indirectamente la muerte de su madre, y que habrán muchas opiniones estúpidas e incoherentes de periodistas y gente. Pero Leila quería estar con él. No le importaba nada más. Billy entrenaba muy duro, con más técnica y preparación que antes, pero esta vez los reflectores no estaban encima de él. Escobar logró hacerse con el título que le pertenecía. Era el principal centro de atención. Había llegado el día de la revancha. Billy se presentaba como un ex campeón y Escobar como el vigente campeón colombiano, mientras que Leila los observaba desde los vestidores. Los golpes de Escobar eran muy rápidos y Billy no encontraba la manera de esquivarlos, pero se inspira luego de caer por primera vez. Escobar no sabía por qué Billy peleaba de una manera extraña, había cambiado el estilo. Ahora era más difícil pegarle. Billy se defendía y se movía más rápido, esquivando los golpes. Ya no los detenía con el rostro o se cubría el ojo izquierdo con su hombro. El ojo izquierdo siempre le sangraba en todas las peleas, era su zona frágil.
La pelea estaba pareja hasta que Escobar provoca a Billy burlándose de la muerte de su esposa. Esto descontrola a Billy, quien se pone como una bestia. Titus logra controlarlo usando las palabras correctas. Tu hija está viéndote. No dejes que te controle. En el último round, Billy consigue noquear a Escobar, aunque este se levanta antes que termine la ronda. Igualmente, los jueces ya habían determinado un ganador. Billy había recuperado su título de campeón, título que le entrega a Wills, quien era el mayor responsable de su resurgimiento. Se agacha en una esquina recordando cuando su esposa lo felicitaba en sus victorias, cuando ella estaba viva. Mi amor. Maureen, estoy listo. Estoy listo. Billy abraza a su hija, logró superar el momento más difícil de su vida, por ella y por él mismo, aprendiendo a manejar la ira que lo había puesto en problemas varias veces. Obviamente no lo hizo solo, fue ayudado por las personas que realmente confiaban en él y que realmente eran sus amigos, personas que nunca lo abandonaron. Muchas gracias por ver este video, buena suerte, nos estaremos viendo próximamente.